Y me di cuenta que cada uno de nosotros, si descuidamos, podemos perder la presencia de Dios. Si nosotros no los ponemos atentos, si no cuidamos lo que se está moviendo en esta casa, porque en esta casa, mis hermanos, lo que se está moviendo es presencia de Dios, es presencia del Espíritu Santo. Lo digo porque la palabra lo dice y lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Pero podemos descuidar la presencia de Dios y podemos perderla, o Dios nos la puede quitar. Para eso vamos a ir, mis hermanos, al libro de Génesis. El libro de Génesis, aleluya, gloria a Dios, para que vayamos entendiendo. Alabado sea su nombre. Alábale que Él vive. La presencia de Dios está en este lugar. Es lo que necesitamos, la presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo. Que Jesús de Nazaret se pasee por este lugar. Amén, aleluya. Así que le puse por título a esta predicación: ¿qué me hace perder la presencia de Dios? ¿Qué nos hace descuidar la presencia de Dios? ¿Qué nos hace perder la presencia de Dios? Eso tan maravilloso, eso tan precioso, que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo, lo hemos sentido, más que sea una vez cuando venimos a los pies de Cristo. Porque nadie que no siente nada, la presencia del Espíritu Santo, va a venir a aceptar a nuestro Señor Jesucristo si no siente algo por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo 4, versículo 14. Vamos a ir un poco rapidito para aprovechar el tiempo. Y dice la palabra: he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Hablando Caín a Dios. Y uno de los puntos, mis hermanos, que los hace perder la presencia de Dios es abrirle la puerta al enemigo. Abrirle la puerta al enemigo es uno de los puntos, uno de los motivos. Hay muchos, pero me enfoqué en los más, mis hermanos, que para mí he aprendido, que por medio de la palabra me he edificado y tengo ya más precaución. El abrirle una puerta al enemigo los hace perder, o los hace que Dios los quite la presencia de Dios. Caín, no solo una vez ofrendaron para Dios Abel y Caín, sino que lo hicieron por un determinado tiempo. Mientras Abel y Caín ofrendaban, mis hermanos, se llegó un momento que Caín no le gustó cómo Dios recibía la ofrenda de Abel. Y vino y sintió en su corazón y entró esa envidia. ¿Por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? Porque Dios, a la verdad, percibió ese pecado en el corazón de Caín. Y por eso es que Dios despreció su ofrenda y le fue agradable la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Caín le abrió la puerta al enemigo de su corazón y el pecado se enseñoreó de él, no él del pecado. Porque una cosa, mis hermanos, que nosotros fallemos, pero el pecado no lo lleve a practicarlo, sino reprenderlo en el nombre de Jesús. Cuando ya el pecado señorea sobre uno, entonces vamos a hacer lo que el pecado lo dirija a hacer. Porque la palabra dice que el que peca es esclavo del pecado. Por lo tanto, no somos libres, sino que somos esclavos. Y el esclavo no hereda, dice la palabra del Señor, sino el libre, el Hijo de Dios. Pues somos libres para adorar al Dios Todopoderoso. Y la palabra dice, mis hermanos, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Caín, sin la presencia de Dios,
se sentía sin dirección, errante, extraño en su propia tierra. Se sentía, mis hermanos, que no pertenecía allí, sin la presencia de Dios. Sentía que la protección de Dios ya no estaba con él y cualquiera que lo encontrara lo iba a matar. Mire qué tan importante es la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la protección de cada uno de nosotros. Porque la nube protegía al pueblo de Dios. Cuando la nube de fuego estaba en la noche y un hijo de Dios, mis hermanos, de Dios, un israelita se salía de esa nube, se moría de frío. Y en el día, si se salía de la nube, se moría de calor. Por eso es que Dios siempre iba con la presencia, arropándolos y protegiéndolos. Cuando la presencia de Dios se movía, el pueblo de Dios se movía. Cuando la presencia de Dios se establecía, el pueblo de Dios se establecía. Aleluya. Qué bonito es cuando uno lo dirigimos por la presencia de Dios. Todo camina en orden y todo es maravilloso. Cuando uno se pone a hablar con alguien que es portador de la presencia de Dios, mis hermanos, da gusto. Y amanece y aterriza y vuelve a amanecer y lo gozamos. Pero el que no es portador de la presencia de Dios, estamos locos por darle la vuelta. Porque es importante la presencia de Dios. Caín se sentía desprotegido, pues así lo sentimos nosotros cuando la presencia de Dios no está. Dios es el que sabe y el que conoce todo y cómo se mueve todo. Aquí no es porque falte presencia de Dios, de lo contrario, aquí hay presencia de Dios. Pero tenemos que saber cuidarnos de Dios. Tenemos, mis hermanos, que siempre estar firmes, anhelando y avanzando conforme a la presencia de Dios. Pues sin la presencia de Dios no hacemos nada. Miren lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer desde el 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Le pregunta Dios. Punto número 2 que nos puede hacer perder la presencia de Dios: el desánimo. Cuando entra el desánimo en el Hijo de Dios, no tiene ganas de hacer nada más que de meterse a un cuarto con cualquier cosa, menos con la presencia de Dios. Amén. Y Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El profeta Elías se desanimó. Se desanimó por causa, mis hermanos, cómo veía cómo el pueblo dejaba a Dios. Cómo el pueblo, después de ser testigo, por mandato de Dios, vino Elías y preparó un holocausto, y el pueblo de Dios siendo testigo. Y dice la palabra del Señor que cuando descendió fuego para ese holocausto, no solo quemó el holocausto, sino que quemó la leña. Dice que quemó aún las piedras, que quemó el polvo, y aún el agua que había en esa zanja la lamió, y no quedó nada por el poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mire de qué fueron testigos este pueblo. Y no les bastó, sino que también miraron la gran señal cuando Elías pidió lluvia. Y aún así dejaron a Dios, dejaron la presencia de Dios
y se volvieron a bajar Amén. a los Baales. Amén. Y es que el 19 comienza con una gran noticia que le trae a Elías. Y Elías dice la palabra del Señor que viendo el peligro se levantó y huyó. Déjeme decirle que aún para el desanimado hay esperanza de recuperar la presencia de Dios. Amén, aleluya. Si escoge el camino correcto. La palabra de Dios dice que Elías caminó un día y saliendo del peligro se echó sobre un enebro y se durmió. Y llegó el ángel de Jehová, el ángel, y lo tocó, lo despertó y le dijo que comiera y que bebiera. Luego se volvió a dormir. Por segunda vez vino el ángel y le dijo que bebiera y que comiera, que se levantara porque largo camino le esperaba. Aleluya. A veces creemos que esto se termina porque se termina, pero no se termina cuando Dios dice que se termina. Eso es lo que pensaba yo en ese momento. Ya esto se terminó. Pero qué diferente es cuando la presencia de Dios va contigo, permanece contigo y la cuidas y la proteges y la anhelas y la buscas más que el oro, más que la plata, más que el dinero. Porque puedes tener mucho dinero, puedes tener muchas mansiones, muchas posesiones, pero si falta la presencia de Dios, no somos felices. Cuando tenemos la presencia de Dios, es algo diferente. Aleluya. Es algo, se vive una vida diferente. Es un cambio en cada uno de nosotros. Que anhelamos más y amamos la presencia de Dios y amamos la obra de Dios. Porque nosotros lo sacrificamos algunas veces por la obra de Dios. Porque amamos la presencia de Dios y cuando en un lugar se mueve la presencia de Dios, lo amamos más y el amor los hace sacrificarlos por ese lugar, por esos hermanos y los esforzamos y le pedimos presencia de Dios y le pedimos que el Espíritu Santo los llene de su gracia, de su misericordia para seguir adelante, fuerzas para seguir, mis hermanos, aleluya. seguir anhelando lo que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros, porque a veces Dios derrama de su poder y ni caso le hacemos. ¿Cuántas veces Dios ha derramado el Espíritu Santo en este lugar? Gloria a Dios. Y parece, mis hermanos, como que no se derramará nada. Déjeme decirle que los servidores estamos con los ojos abiertos ahí, pero se nos engrifa el cuerpo. Cuando yo camino por ahí, viendo que todo esté bien, yo camino con el cuerpo engrifado, porque a mí no se me hace difícil, gracias al Señor, conectarme a la presencia de Dios. Pero lo hacemos porque amamos la obra de Dios. Y lo sacrificamos porque amamos la obra de Dios, no porque la iglesia lo va a pagar, sino porque nuestro Padre lo va a pagar el día que nosotros vayamos a esa ciudad nueva. Allí donde vamos a recibir el pago. No esperemos pago de hombre, ni pago del pueblo de Dios. Esperemos de Jehová, que Él sabe pagar muy bien. Elías regresa al monte de Dios, a Horeb, a donde Dios les había dado el pacto al pueblo de Israel. Y allí Dios le hace una pregunta. Y mires lo que dice el 11. Gracias, hermano. Dice el 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasará, y un grande, poderoso viento que rompía montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Mire cómo se manifiesta la presencia de Dios. ¿Cómo comenzó? Comenzó con un viento que pasaba delante de Jehová.
luego como un terremoto, luego, mis hermanos, como fuego. Déjeme decirle que cuando la presencia de Dios se derrama en este lugar, algunos sentimos calor, otros temblamos, otros no soportamos y tenemos que tirarlos al suelo, otros se quedan tranquilitos disfrutando de la presencia de Dios. Porque Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Para saber y estar convencidos que aquí no se mueve otra cosa más que la presencia de Dios. Y el día que se quiera mover otra cosa en este lugar, sale huyendo porque no soporta la presencia de Dios. Aleluya. Porque Jesús está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Así se le manifestó la presencia de Dios a Elías. Y dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. Elías agarró por el camino correcto. Él estaba desanimado, su fe había menguado, donde estaba acostumbrado a que clamara a Dios y que fuego descendiera, acostumbrado a orar y que lloviese. Pero él, por causa de ver estas cosas, se desanimó y huyó porque tuvo temor de perder la vida. Pues aún estos hombres ignoraron las señales del Señor maravillosas. Elías tomó la decisión correcta. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde vamos nosotros cuando estamos desanimados? ¿A dónde vamos? Si vamos a la presencia de Dios o vamos derechito al teléfono o derechito a la playa o derechito a comer o derechito de viaje porque estoy desanimado y no siento la presencia de Dios. No, vamos a la presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios. Porque hay que tomar el camino correcto para que el Señor los reanime, así como reanimó a Jeremías. Así como reanimó a Jeremías cuando vino aquel cansancio, cuando vino aquel que ya no soportaba porque lo habían encarcelado, lo habían azotado, y todavía se presentó a Dios diciéndole, Señor, si nada malo he hecho, me he guardado. ¿Por qué padezco todas estas cosas? Y ahí, ¿quién apareció? Dios. Dios. ¿Será que podemos perder la presencia de Dios? Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Amén. ¿Acaso no anhelamos la presencia de Dios? Amén. Y usted dirá, pues yo tengo presencia de Dios. El que diga que tengo presencia de Dios, lo va a demostrar cuando esté pasando por momentos difíciles. Lo va a demostrar no alejándose de Dios. Amén. Lo va a demostrar amando la obra de Dios. Lo va a demostrar que animado o desanimado le va a servir a Dios. Amén, aleluya. Allí se va a comprobar el que tiene presencia de Dios o el que no tiene presencia de Dios. Ahí donde se demuestra. Y el que no tiene presencia de Dios sale huyendo. Pero el que tiene presencia de Dios permanece y pelea la buena batalla. Porque es el Espíritu de Dios que los hace avanzar. Mire qué hermosa es esta palabra. Dios le pregunta por segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? Pero ya con la presencia de Dios, ya lleno de la presencia de Dios. Ya su fe le había reanimado. El 14, él respondiendo, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire lo que es Dios, y le dice el Señor ya lleno de la presencia de Dios.
Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí comienza el juicio de Dios. Aquí ya no, mis hermanos, ya no hay milagros, ya no hay señales. Aquí el que tenía que andar derechito, el que era de Dios, y el que no era de Dios, espada. Porque Dios vio lo que le estaba haciendo a su siervo. Que si hay algo que desanima al siervo de Dios, mis hermanos, es que ver que el pueblo de Dios esté en bendición, reciba milagros, y después ni se aparezca y ande allá en el mundo, brincando y corriendo. Y el siervo de Dios dice: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Será que no fue verdadero el milagro? ¿Será que era mentira el milagro que recibió? No, es porque los alejamos de la presencia de Dios. Amén, aleluya. Mire lo que dice Jonás, capítulo 1. Espero que me estén entendiendo. Tiempo pasa rápido, mis hermanos. El desobedecer a Dios también es un motivo por la cual podemos perder la presencia de Dios. Y dice así el Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí lo que yo puedo entender, mis hermanos, es que Jonás quería entender por qué Dios quería salvar a esta ciudad. Y Jonás, como no lo entendía, porque conociendo al Dios de Israel, al Dios que nosotros le servimos, podía tener misericordia de una gente tan mala. Jonás no entendía a Dios por qué lo mandaba ahí. Entonces Jonás, a no entender esto, decidió huir de la presencia de Dios. Por eso es que nosotros, cuando se esté, mis hermanos, derramando la presencia de Dios, no estamos para entender las cosas de Dios, sino que estamos para obedecer a Dios y dejar que Dios obre, sin poder, mis hermanos, estar ahí, qué pasa o no pasa, y a este sí, a este no, y por qué no yo. Jonás quería entender por qué a una ciudad tan mala, que Dios no quería traer juicio sin antes, mis hermanos, avisarle a la ciudad. Dios no enjuicia a nadie ni condena a nadie sin antes saberle entender qué es lo que está haciendo. Eso es lo maravilloso de Dios, que cuando estamos cometiendo pecado, llega el Espíritu Santo y nos dice: estás haciendo mal, y la palabra de Dios dice así, que te arrepientas, y nosotros lo ignoramos y seguimos practicando el pecado. Pero cuando lo dejamos de practicar y los postramos delante de Dios y los arrepentimos, alcanzamos misericordia de Dios. Aleluya. Cuando nosotros confesamos los pecados, alcanzamos misericordia delante de Dios. Pero el que los oculta nunca es próspero. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pero de la presencia de Dios nadie puede huir, como también de los juicios venideros. Lo dice Amós capítulo 9. Hay cosas que no podemos escondernos, hay cosas que nosotros no podemos, no tenemos el poder, porque a veces queremos salirnos de la presencia de Dios, pero es tan misericordioso que nos hace entender que es mejor en su presencia que fuera de ella. Es mejor.
Estar en la casa de Dios es donde se mueve la presencia de Dios, no estar allá afuera. Porque donde se mueve la presencia de Dios es en lugar de Dios. Es en medio del pueblo de Dios. Es donde hay hijos de Dios. Es donde es invocado el nombre de Jehová. Dios va a seguir derramando de su presencia en cada uno de nosotros. Aleluya. Está en nosotros si la cuidamos o la descuidamos. Pero son puntos que a mí me ha hablado el Señor para esmerarme más. Porque como dijo el pastor, a veces llegamos temprano y como el culto comienza tarde, venimos ya tarde. Y Dios habla y habla a tiempo. Entre lo que el hermano Yair enseñó, predicó, que Dios tiene un plan. Entre lo que el pastor enseñó, mis hermanos, que Dios se cansa, Dios ha hablado tremendamente a mi vida. Aleluya. Es por eso que tenemos que aprender a cuidar la presencia del Señor. La palabra del Señor, mis hermanos, en Lucas, rapidito así, los enseña que hubo un hombre que negó y despreció a Jesús. Cuando este hombre lo negó por tercera vez y Jesús lo miró, se acordó de lo que le dijo Jesús. Y estoy seguro que no solo se acordó de eso, sino que se acordó también cuando Jesús dijo: todo el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y este hombre sufrió, este hombre lloró, este hombre, al sentirse destituido de la gloria de Dios, al sentirse destituido del reino de Dios, al sentirse destituido de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, no quería saber nada, ya después de 3 años haber aprendido todo lo que el Señor, el Maestro, le había enseñado. Pero este mismo hombre, en Juan capítulo 21, aún así, mis hermanos, se fue a un lugar correcto, pero para él todo había terminado. Para él, mis hermanos, no había remedio. Para él, mis hermanos, no había otra cosa más que hacer que tomar la decisión: me voy a pescar. Porque ya lo de nuestro Señor Jesucristo se terminó. Ya yo lo negué, ya yo lo desprecié, por lo cual yo merezco mi castigo, y ahora lo que tengo que hacer es ir a pescar. Ayer lo bonito cuando uno tiene el encuentro con el Señor, pero mientras pescaban se les apareció el portador de la presencia de Dios. Aleluya. El dueño de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y le dijo uno de los discípulos: Simón, es el Señor. Y Pedro estaba desnudo y se vistió, y aún así quiso huir. Se tiró al mar, y los otros discípulos tomaron la barca. Pero Jesús lo toma y lo vuelve a restituir a la gloria de Dios. El día que nosotros anhelemos a tener ese encuentro con Jesús, el día que nosotros anhelemos la presencia de Dios como se debe anhelar, créame que van a ser lágrimas, pero lágrimas de felicidad. Porque si hay algo hermoso en nuestras vidas, es cuando los sentimos solos, es cuando todo el mundo los ha fallado, que nadie los comprende, que todo el mundo los ha abandonado, que nadie los quiere, pero de repente aparece Jesús y los empieza a decir: yo te amo, yo estoy aquí porque tengo un propósito para ti, tengo planes para ti, y esto no se termina hasta cuando yo digo que se termina, sino que tiene un nuevo comienzo. Basta con creer en Dios, anhelar su presencia y estar siempre en medio de su presencia. El Espíritu de Dios va a llenar siempre nuestras vidas, porque el día que estemos pasando por momentos difíciles, ahí no va a estar el pastor, ahí no va a estar tu esposa, ahí no van a estar tus hijos, ahí no van a estar tus amigos, ahí va a estar Jesús de Nazaret, es el que te va a levantar con gran poder y gloria, y te va a reanimar, así como Dios ha reanimado a los más grandes hombres de él. Solo Dios los puede levantar. Solo somos
Dios con porquerías. No busque reemplazar la presencia de Dios con un baile, con una cerveza, con un cigarro, porque si la presencia falsa, el enemigo también es indicador de darnos este tipo de presencia, pero día con día lo va destruyendo, lo va dejando a un lado y aún nos quiere quitar hasta nuestros propios hijos, pero Dios está ahí peleando la buena batalla por nosotros. Solo esfuérzate y sé valiente para poder conquistar lo que anhelamos en nuestro corazón. El momento en que hay que armarnos de valor y entre lágrimas levantarnos en el nombre de Jesús y pelear la buena batalla, esforzarnos como debemos de esforzarnos, hermanos. Esforcémonos en el nombre de Cristo y verán cómo nuestra vida va a cambiar. No importa lo material, lo que importa es que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios y podamos conquistar esto tan precioso que Dios nos ha ofrecido. No sé, pero mis hermanos, hay algo que se puede observar, hay algo que la gente quiere hacer y yo sé que Dios está hablando, por lo tanto, no basta con escucharlos. Si no fuera por su gracia, si no fuera por su misericordia, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos? El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Solo sigamos abrazándolo. Solo sigamos buscando el camino correcto. Pedro ya llegué, ya Dios tenía a mí. Llegué un poquito así, como Pedro, un hombre de Dios, un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre que solo él se atrevió a